Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, qué privilegio que podamos seguir siendo iglesia en estos tiempos, ¿no? Y qué bueno es poder reunirnos, estar convocados alrededor de la Escritura, de la palabra, para escuchar la voz del Señor y continuar creciendo y siendo edificados por la palabra del Señor. Yo quiero saber si hay alguien aquí que se haya aprendido por ahora, por este tiempo, el versículo que va a guiar toda esta serie. A ver si alguien se lo sabe. ¿No? Pues ese va a ser el reto. ¿Cuál es el versículo? Alguien me preguntó por allá. ¿Cuál es el versículo? Allá está, Hechos 9:31. ¿Y qué tal si nos ponemos en pie y juntos lo recitamos en voz alta? ¿Les parece? ¿Está bien? Porque esto va a ser una dinámica en la que todos vamos a estar involucrados. Al entender que evidentemente la iglesia del Señor se involucra en ser edificados en la palabra del Señor. ¿Todos alcanzan a leer? Si en las pantallas me ayudan a ponerlo, excelente. ¿Están listos? Tome aire. Eso. A la 1, a las 2 y a las 3. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Y esa es la convicción que tenemos en estos tiempos. Puede tomar asiento. Acuérdese que estos son los tiempos de aeróbicos cristianos. Usted se levanta, se sienta, vuelve y se levanta, vuelve y se sienta, para no quedarnos de pronto tan quieticos que nos estimule el sueño. Bien, quisiera empezar con otro texto bíblico, esta porción de la Escritura, esta predicación de la Escritura. Y está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Y para quienes estuvieron aquí en el tiempo de la contemplación, escucharon recitar ese texto en ese tiempo de la contemplación. Pero para quienes también llegaron para el tiempo de adorar juntos, también escucharon o van a escuchar quizás más adelante este cántico, esta adoración. Dice el capítulo 5, versículo 13 de Apocalipsis: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todos pueden tomar asiento. Gracias, hermanos, que se han puesto en pie. Quisiera que pensara por un momento en algo específico que Dios busca de ti. Y si usted es de los que le gusta anotar, por favor, apunte esta pregunta: ¿qué es lo que Dios busca de ti? ¿Qué es lo que Dios busca de mí? ¿Qué es lo que Dios busca de mí? Por favor, tome un segundo allí, bueno, más de un segundo quizás, para responder esa pregunta. ¿Qué es lo que Dios busca de mí? Escriba la pregunta. Responda la pregunta. ¿Qué es lo que Dios busca de ti? ¿Qué crees que sería eso que Dios busca en ti? Y por favor, si van terminando, levantan su mano para ir viendo el progreso de la respuesta. Bien, todavía faltan varios. ¿Qué es lo que Dios busca de mí? ¿Está muy difícil? ¿Sí?
Si ya está respondiéndola, por favor, déjeme saber que ya la contestó, porque no quiero interrumpir su meditación allí. Bien. Ahora vamos a ir al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y aunque vamos a estar más ubicados en los versículos 21 al 24, vamos a leer el texto para entender un poco lo que está sucediendo. Juan capítulo 4, versículos 1 hasta el 24. Pero no se asuste, tranquilo. No vamos a meditar en todo el texto, tan solo lo leeremos. Juan capítulo 4, versículos 1 al 24. Usted ve a su lado a alguien que todavía lucha con encontrar a Juan, por favor ayúdele. Juan tiende a desaparecerse entre los demás evangelios. Bien, leamos la palabra del Señor. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob, de la tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, vea, el Señor también estaba cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo. La hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y al leer tu palabra, Señor, nos alienta a darte gracias, porque tú, Señor, hablas con palabras que brotan para eternidad en nuestras vidas. Gracias por venir a nuestro encuentro. Gracias por entender nuestra necesidad. Gracias por escudriñar nuestra mente y corazón, porque nada está oculto delante de ti. Te damos gracias porque un encuentro contigo, Señor, es suficiente. Es suficiente para alentar, para encaminar, para sanar, pero también para reenrutarnos hacia la dirección que tú deseas. Por eso, Señor, hoy permítenos disfrutar de tu palabra. Señor, y a mí permíteme con fidelidad predicar tu palabra, Señor. Aquieta mis pensamientos, cautiva, Señor, mis palabras, y que seas tú, Señor, a través mío, hablando. Que yo pueda esconderme, Señor, detrás de tu cruz, para que Cristo brille con autoridad en medio nuestro. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Y así es como titulado esta predicación: ¿a quiénes busca el Padre? ¿A quiénes busca el Padre? Y quizás tiene mucha relación con la primera pregunta en la que nos estamos preguntando qué es lo que busca el Señor en nosotros. Y vamos a empezar a entender un poco de todo este relato, de este encuentro y este caminar que Jesús tuvo con esta mujer. Porque sin duda alguna el capítulo 4 encierra un diálogo con muchos matices. Un diálogo que nos deja muchos interrogantes, pero que en esta mañana, por más que lo intentemos, no lo lograremos abarcar todo. Pero sí podremos entender cómo el Señor está allí obrando. El Señor está allí cansado del camino, dice, ¿no? Y esto muestra evidentemente la vulnerabilidad del Señor, que fue totalmente hombre y se cansó también. Pero vemos en el versículo 7 que empieza con una pregunta sencilla, con una petición sencilla en el versículo 7. ¿Cuál es la petición? Dame de beber. Y la conversación va a pasar por diferentes momentos. Pasa por un momento de una pregunta inquietante. Esa pregunta inquietante en el versículo 9 ofrece todo un matiz, ¿no? ¿Cómo es que tú vas a sacar el agua? Ay, si supieras, mujer, si supieras. Pero después viene un ofrecimiento, y un ofrecimiento que era pertinente para esta mujer. El versículo 10 nos muestra cuál es la oferta de Jesús para la mujer. ¿Qué es lo que Él le daría a la mujer? ¿Y qué es lo que ella podría recibir? Pero también hay un momento incómodo en este diálogo. Versículos 17 y 18. Y ese momento incómodo se enmarca en tan solo decirle a esta mujer: ve y trae a tu esposo. ¿Cómo le explico, Señor? Es que no tengo. Y el Señor, bueno, hasta aquí lo único que has dicho de verdad es eso. Pero la descubre en todo
su mentira, porque le dice: 5 has tenido y aún el que comparte hoy contigo en tu casa, ese tampoco es tu esposo. Y queda al descubierto. Y ella, por revelación divina, entiende entonces que no se lo ha revelado ni carne ni sangre, que no fue que alguien se lo contó. Y entonces allí da una declaración esta mujer. Pero la declaración viene con un debate. El debate enmarcado versículos 19 y 20. Y quizás como una forma sencilla de salirse del momento incómodo, del momento donde quizás está siendo confrontada con su verdad, le dice: vea, los padres decían que se adoraba en el monte y ustedes dicen que en Jerusalén. Y propone todo un debate al cual el Señor Jesús no le corresponde, pero sencillamente le responde con mucha audacia y firmeza. Por décadas se ha pensado, se ha discutido, se ha investigado, se capacita, se escriben libros acerca de qué es la adoración. ¿Qué es la adoración? Porque si usted nota versículos del 21, mejor, y aún desde antes, desde el versículo 17, 19 al 25, 24, se está enmarcando un diálogo en el cual se está proponiendo definir o entender qué es la adoración. Ella le habla de la adoración al Señor y el Señor le responde, pero después de responderle en el versículo 20, el Señor, versículo 21, viene y le dice nuevamente lo que es la adoración y lo que no es. Y allí entonces empezaría para nosotros el tratar de comprender qué es la adoración, qué es adorar. Y quizás por mucho tiempo se ha pensado que adorar es lo que acabó de pasar hace unos minutos acá, mientras cantábamos, mientras se tocaban acordes y mientras todos levantábamos la voz, y eso es adorar. Otros han pensado que adorar tiene que ver con manifestar emociones, con tratar de decirle a Dios cómo me siento. Quizás también se ha pensado que la adoración tiene que ver con ser honestos con Dios, con ser francos, con corazón franco, venir delante del Señor. Pero hoy quisiera que viéramos y exploráramos un poco más cómo la adoración tiene que ver con Dios mismo. Dios es el que promueve la adoración. Y la música es una herramienta para llegar al funcionamiento o al objetivo, al propósito final de adorar. Es decir, la música no es la adoración, es la herramienta usada para llegar a adorar al Señor. Por lo tanto, cuando los hermanos se desafían estando aquí y aprenderse las canciones y los acordes y entonar y demás, están siendo instrumentos del Señor para guiarnos a adorarlo, a reconocerlo. Para quienes han pasado por el curso de mis primeros pasos, y no voy a pedir que levanten la mano, recordarán que la adoración hace parte de una de las disciplinas comunitarias. Es decir, la adoración hace parte de nuestras disciplinas espirituales como creyentes. Y la adoración entonces va involucrada en todo lo que nosotros hacemos. No es tan solo un elemento. La adoración tiene que ver con o abarca mejor, todo lo que tiene que ver con la alabanza, tiene que ver con lo que escuchamos activa y frecuentemente en la predicación, y tiene que ver con nuestra actitud de entregarle o darle a Dios lo que a Él le corresponde. La Biblia presenta la adoración comúnmente en ámbitos congregacionales. La Biblia no habla o habla muy poco de los momentos en que personas solitariamente adoraban. La Biblia habla
y estimula la exaltación en comunidad, la adoración en comunidad, porque cumple el propósito eterno hoy, pero cumple el propósito también para la eternidad cuando adoramos. La exaltación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo tiene que ver con todo lo que vivimos, con todo lo que pensamos y con todo lo que hacemos. Escuche lo que dijo el gran teólogo francés Juan Calvino. Nuestro objetivo supremo, nuestro más alto ideal de nuestra existencia es ser contados entre los adoradores de Dios. Si usted quiere saber qué es lo que Dios está pidiendo de usted, si usted hoy quiere salir de aquí entendiendo qué es lo que Dios quiere de usted, es que usted sea contado dentro de las grandes listas de los adoradores. Que usted y yo podamos entender que nuestra finalidad al existir tiene que ver con Jesucristo, gira alrededor del Hijo de Dios. Es que finalmente podamos ser contados dentro de los que adoran en un gran coro celestial que alaba por la eternidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana de la adoración, Jesús no está pensando en música, no está pensando en partituras o en acordes. Se despertaron bien. Está pensando en que esta mujer pueda entender, está pensando en el corazón de esta mujer, está pensando en lo que ella está caminando y en lo que ha vivido ya, en lo que ha tenido que pasar hasta aquí. Dios busca verdaderos adoradores. Dios busca a aquellos que lo hagan de dos formas. ¿Cómo lo dice el texto bíblico? Versículo 23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y si usted revisa el versículo 24, nuevamente va a encontrar esta combinación: adoración en espíritu y en verdad. Pero vea usted los versículos 21 y 22. Lo que Jesús responde a la mujer es tan contundente e inesperado que ella quizás queda un poco perpleja frente a lo que le está diciendo. Mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Y vean el versículo 2, que es mucho más cercano a la mujer. Ustedes adoran ¿qué? Lo que no conocen. Hasta este momento la mujer venía con la certeza echada de que ella entendía que era adorar a Dios. Hasta este momento la mujer estaba convencida que lo que estaba haciendo era correcto. Hasta este momento esta mujer se encuentra con el Señor y cara a cara es que ella entiende que lo que ha venido haciendo es algo que no conoce. Pero ahora, ¿cómo podríamos llegar a entender que esta mujer no está realmente adorando a Dios? ¿Cómo podríamos entenderlo en el mismo texto bíblico? ¿Qué creen? Evidentemente, lo que tenemos aquí es que ella es una adoradora intelectual o una adoradora de domingo, pero le cuesta conectar la adoración con su vida personal, porque 5 esposos ha tenido y el que hoy tiene tampoco es. Es decir, lo que esta mujer está viviendo aquí es entender que realmente su adoración intelectual o su religiosidad la está llevando a hacer algo que no está entendiendo y comprendiendo bien. Su vida no está reflejando una vida de adoración al Señor. Su vida está reflejando
una religiosidad más. Y quizás usted y yo podíamos pensar que hasta lo que estábamos haciendo hoy estaba bien, que lo que veníamos pensando hoy estaba bien. Pero hoy el Señor dice, si tu adoración, si lo que tú estás cantando y adorando al Señor no se vive de lunes a sábado en tu casa, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, quizás estás siendo un adorador intelectual o del momento dominical. Eso es lo que ella está comprendiendo hoy. Eso es con lo que nos confrontamos al entender que realmente quizás nuestra vida religiosa nos ha llevado a hacer cosas, a hablar de cosas, pero no a vivir realmente en adoración al Señor. Esta mujer hoy nos representa a nosotros mismos. Esta mujer hoy nos habla a nosotros mismos. Porque aquí podría estar cualquiera de nuestros nombres. Cualquiera de nosotros podría estar encontrándose al Señor de frente y no reconociéndolo. Pero además de eso, creyendo y diciéndole al Señor cómo deberían ser las cosas. Señor, es que son a mi manera. Y el Señor, muchacho, es que yo quiero hacerlo así. Es que yo creo que esa es la forma correcta de hacerlo. Yo creo que esta es la forma correcta de ser esposo. Yo creo que esta es la forma correcta de ser papá. Esta es la forma correcta de caminar en mi trabajo, de vivir la universidad. Esta es la forma correcta. Y seguimos creyendo que a nuestra manera es mejor y que la manera de Dios puede ser o sonar un poco anticuada. Pero el Señor dice allí en el versículo 23 que Él busca, vea conmigo la segunda parte, cuando los adoradores adorarán al Padre, la segunda parte del versículo 23. Pero que se me perdió. El Señor busca, versículo 24, que le adoren en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo entendemos adorar al Señor en espíritu y en verdad? La adoración no tiene que ver con nuestros esfuerzos humanos, sino con la gracia abundante de Dios por la obra que Él realizó en la cruz a nuestro beneficio. Cuando pensamos que nuestra adoración tiene que ver con lo que nosotros nos esforzamos para hacer, entonces casi que el Señor nos sale a deber. Y casi que tenemos una cuenta pendiente con el Señor porque es que yo me esfuerzo demasiado para adorar al Señor. Y termina el Señor como deudor nuestro por nuestros esfuerzos. Y es que seguimos pensando que el mundo gira alrededor del ser humano. Seguimos pensando que el Señor hizo todo tan solo para el placer del ser humano. Y hemos olvidado que toda la creación, que todo lo que hay en este mundo, que todo lo que existe que aún no conocemos, tiene que ver con el Señor mismo. Vivir la adoración en familia, vivir la adoración en el colegio, en la universidad, vivir en adoración cuando estamos enfermos, vivir en adoración cuando caminamos en el éxito, cuando tenemos aciertos en la vida, cuando hay abundancia, es el llamado del Señor para nosotros. Porque quizás venimos a adorar al Señor cuando el matrimonio está que se acaba, cuando ya se nos salieron de las manos nuestros hijos, cuando no sabemos qué hacer con ese trabajo porque quiero mandarlo al chorizo, porque sencillamente no me aguanto más a mi papá y a mi mamá.
Y entonces ahí es la oportunidad para adorar. Pero ¿qué tal si adoramos cuando las cosas van bien? ¿Qué tal si adoramos cuando hay abundancia en el hogar? Cuando la relación está bien. ¿Qué tal si adoramos cuando estamos en diálogos con nuestros hijos y nuestros hijos caminan conforme a la instrucción de sus padres? Quizás esos son los días para tomar libres de la iglesia, del devocional o de la palabra. Como esta mujer, tú y yo podemos hoy darnos cuenta que quizás nuestra vida emocional, nuestra vida financiera, nuestra vida profesional, laboral, nuestra vida educativa no está descansando en la obra de Cristo en la cruz. Quizás tú hoy estás pensando, pero si voy bien económicamente, ¿por qué tengo que adorar al Señor hoy si tengo un buen trabajo, tengo una buena paga? Y descansas nuevamente en tus esfuerzos, en el esfuerzo que hago para ser el mejor esposo, en el esfuerzo que hago para ser el mejor hijo. Y descansamos en esos esfuerzos. Y cuando nos cansamos, entonces no sabemos a dónde ir. El Señor Jesús viene al encuentro de esta mujer para transformar su entendimiento, para transformar su corazón y su vida. Después de este encuentro con esta mujer, ella no sigue siendo la misma. Ella no vuelve a lo mismo. ¿Cuál era el propósito por el cual la mujer fue al pozo? Sacar agua. Y dice el texto bíblico que dejó botado el jarro y se fue a contar lo que el Señor le había dicho, porque ella creía que el Señor Jesús era el Mesías. Llegó con una incertidumbre grande y se fue con convicciones fuertes. Llegó con ideas extrañas y ahora todo estaba claro para ella. ¿Se le solucionó su historia? No. ¿Se le solucionó que el que tenía en la casa no era el esposo? No. Tenía que llegar a ver cómo poner la cara al problema que tenía. El Señor no viene como el bombero a apagarle el incendio. El Señor no va a venir a solucionarte los problemas. Él viene a darte claridad en quién debes poner los ojos. El Señor Jesús le guió a ser una verdadera adoradora. Y los verdaderos adoradores se caracterizan en dos elementos, en que lo hacen en espíritu y en verdad. Pero ¿qué quiere decir eso de hacerlo en espíritu y en verdad? ¿Qué tiene que ver el espíritu? Y algunos dirán que tiene que ver con el espíritu, el alma y el cuerpo. Y terminamos con filosofía platónica en este lugar. Realmente lo que está tratando de decir el Señor Jesús es llevando a esta mujer a entender que lo que ella vive y lo que ha vivido solo tiene una solución. Y es lo que ha hablado ya con un dirigente de los judíos. En el capítulo 3, versículos 5 al 6, el Señor ha dicho que es vivir en el Espíritu. Y le ha dicho al fariseo, a Nicodemo, le ha dicho que tiene que nacer del agua y del Espíritu. Tiene que volver a nacer. Y eso es tan confuso para él que dice, pero de pronto yo ya no puedo. El tema es que adorar al Señor en el Espíritu tiene que ver con creer en el Señor al que adoras. Convivir en una certeza plena que al Señor al que adoras es el que te da el propósito final de dónde va a llegar tu vida, de cuál es el fin de tu vida. Nacer de nuevo
Es lo que el Señor Jesús le dice a esta mujer. Porque cuando nacemos de nuevo, cuando decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Y allí entonces podremos adorar en el Espíritu. Adorar en el Espíritu no quiere decir vivir una vida de adoración en soltar todas las emociones. Tiene que ver que se involucra el corazón en que el Señor corrige las emociones y nos lleva a vivir una vida sana, una vida consciente de quién es Él y de su obra para nosotros. Pero a su vez, adorar en la verdad, porque dice el versículo 23 y 24 que busca adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y pareciera que éstas fueran enlazadas la una con la otra, que fueran inseparables. Y vuelve y lo repite en el versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu es nacer de nuevo para que el Señor entonces ponga su Espíritu Santo en nosotros y podamos adorarle a través del Espíritu Santo. Pero adorar en la verdad tiene que ver nuevamente con el Evangelio. En Juan 14, versículo 6, el Señor afirma que Él es el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. La verdad absoluta de todas las cosas está en Cristo Jesús. Él es la verdad. Y si queremos adorar al Padre, debemos hacerlo a través de Cristo Jesús. Juan vuelve y dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien quiere acercarse al Padre tiene que hacerlo a través de mí. La adoración al Padre no llegará como adoración si no es a través de la obra de Cristo Jesús. Es el reconocimiento de la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas que nos lleva a adorar al Señor. Y quizás usted piensa: ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se come? El Señor en el capítulo 7 de Juan, versículo 37 y 39, está refiriéndose al agua que correrá como ríos de agua viva del corazón de aquel que cree en el Señor como su Señor y Salvador. Y ahí está haciendo referencia a Ezequiel, donde corre el agua del templo de Dios y riega y fertiliza y reaviva y vuelve y reforma todas las cosas. El agua, que es el Señor mismo, viene a darnos lo que necesitamos para adorarle. ¿Ve por qué tiene que ver con el Señor? No tiene que ver con nuestra capacidad, no tiene que ver con cuán afinados somos para cantar, no tiene que ver con si somos 200, 500 o 50. Tiene que ver con lo que tú y yo creemos que el Señor es, con la obra que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Tiene que ver con la convicción que tú y yo tenemos de saber que aunque vivimos momentos difíciles, que aunque hay atentados, que aunque parece que hay rumores de guerra, que aunque parece que la enfermedad me abrazó, que aunque parece que la economía no avanza, aún sobre eso creemos que el Señor es Señor de señores y que nada se escapa de su mano. Que la esperanza no está en si el presidente hace buenas relaciones con otro presidente. Que la esperanza no está en si el trabajo va a continuar estando bien o si va a empeorar a mañana. Que la esperanza no está en mis capacidades, sino que el reto está en creer en el Señor Jesús, y Él entonces es el que nos dará vida y vida en abundancia. El Señor Jesús es la verdad.
Es el cumplimiento de las promesas de Dios. Es la revelación perfecta del Padre. Es el mediador entre Dios y los hombres. El Señor Jesús es el camino para conocer al Padre Celestial. La adoración cristiana debe ser una adoración cristocéntrica, porque Jesús es el único sumo sacerdote, porque Jesús es el único cordero que quita el pecado, porque Jesús es el único que concede el acceso al Padre Celestial. Si estamos adorando a través de otra cosa, entonces hoy es momento de venir a adorar a través de Jesús. Cuando adoramos en verdad, nuestros cantos, nuestras oraciones, nuestra acción de gracias no gira en torno a los sentimientos, no gira en torno a nuestro pensamiento de la perspectiva de la vida, no gira en torno a nosotros mismos o a la muerte, sino gira en torno a quien es Cristo Jesús y lo que Él ha hecho para redimirnos. Su vida, su muerte y su resurrección nos da el fundamento firme para hacer una adoración verdadera, para ser verdaderos adoradores. Si tú y yo tenemos hoy un desafío delante de la palabra, es que tú y yo debemos buscar ser verdaderos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Al inicio de este pasaje le dije que íbamos a explorar el texto bíblico para tratar de entender qué era lo que Dios buscaba de nosotros, para tratar de entender qué es eso que el Señor está buscando en quienes está o a quienes está buscando el Señor. Y ahora puedo decirle que el Señor busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores que adoren con la certeza en el corazón de quien es Cristo Jesús. Verdaderos adoradores que adoren a través de Cristo Jesús. Fabricio Rudolph es un músico y él dice: la iglesia reunida es el templo vivo donde el Espíritu habita, donde la verdad es proclamada, donde el Padre recibe gloria. Por eso, aunque adoramos a Dios en todo lugar y en todo tiempo, es en la asamblea de los santos donde la adoración en espíritu y en verdad haya su expresión más plena, su alto valor. Quizás tú hoy estás en este lugar y debes hacer una autoevaluación. Y debes preguntarte: ¿vivo una adoración al Señor que se fundamenta en la certeza de quién es Jesús? ¿Vivo realmente una vida en adoración? ¿O sigo pensando que la adoración a Dios se fundamenta en mis fuerzas, en mi deseo, en mis capacidades? Quiero que por un momento usted tome un instante allí, delante del Señor. Y por favor, si es necesario, incline su rostro, cierre sus ojos, no se distraiga, porque es un momento suyo con el Señor, donde usted se va a evaluar delante del Señor, donde usted le va a decir al Señor: Señor, quizás hoy estoy como la mujer, tan confundido, porque pensé que el lugar donde tenía que hacer las cosas era este, porque pensé que la forma de hacer las cosas era esta. Pero hoy tú me estás bajando de la nube.
Mientras usted allí medita, evalúa, se autoevalúa delante del Señor, con los ojos cerrados y allí con el rostro inclinado delante del Señor, yo quiero pedirle que si usted está aquí hoy por primera vez, que si quizás usted nunca había escuchado al Señor hablar a través de su palabra, usted tome un momento para meditar en su vida. Usted tome un instante, quizás para hacerle las grandes preguntas al Señor, pero que usted aproveche por un instante este tiempo para quizás ser la primera vez en la que se acerca a Dios. Y en ese acercarse, usted pueda decirle: Señor, yo vengo como esta mujer, con confusión. Yo vengo como esta mujer, Señor, quizás con expectativas. O quizás he venido hasta este lugar solo por un plan. Pero si está aquí hoy, yo quiero invitarle a que usted pueda conocer al Señor como lo hizo esta mujer, haciéndole preguntas, pero respondiendo también a las preguntas del Señor. ¿A qué Dios adoras? ¿Al de la plata? ¿Adoras al Dios del trago? ¿Adoras al Dios del libertinaje, de la belleza? ¿A qué Dios estás adorando? ¿Dónde estás poniendo tu confianza? Si el Señor te ha hablado en esta mañana, yo ruego que allí, en la discreción, en la intimidad, tú puedas dirigir tus primeras palabras al Señor. Y yo te voy a acompañar para eso. Que tú le puedas decir: Dios, esto es algo nuevo para mí. Quizás he venido caminando en una vida de múltiples desórdenes, con una libertad que no es libertad, con una vida que huele a muerte. Y quizás tú hoy puedes decirle: Señor, perdón. Perdón porque nunca había tenido interés en acercarme a ti. Pero hoy, después de escuchar tu voz, hoy después de escucharte hablar a través de la Biblia, yo quiero que vengas a ordenar mi vida y a darme vida. Yo quiero que tú hoy seas el Señor de mi corazón, para que yo hoy pueda adorar en espíritu y en verdad, para que yo sea uno de aquellos que está contado dentro de esa multitud de hombres y mujeres que al unísono levantan su voz para decir que tú eres santo, para decir que tú eres el Señor. Padre, yo ruego en esta mañana por aquellos que hoy han venido por primera vez, por aquellos que nos visitan, y ruego que tu misericordia, Señor, les atraiga hacia ti. Ruego que por la obra de Cristo Jesús en la cruz, por la muerte de Cristo Jesús en la cruz, por el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús en la cruz, hoy, Señor, tú les seduzcas
a amarte y a mirarte a ti. Señor, por favor, obra tu misericordia, Señor. Mírales con compasión. Atráeles hacia ti, Señor, en medio de la situación que pueden vivir, de las expectativas que pueden tener, de las alegrías quizás momentáneas que pueden disfrutar. Señor, por favor, acércate como lo hiciste a esta mujer, y acércate para darles un verdadero propósito de vida. Señor, yo pongo sus corazones, sus inquietudes, sus interrogantes, aún aquello con lo que se resisten, Señor, lo pongo delante de ti y ruego, Señor, que tú obres en sus vidas. Por favor, Señor, obra en sus vidas. Que todos aquí, Señor, que todos los que estamos en este lugar, al entender, Señor, que nuestra vida está retada, está llamada a ser verdaderos adoradores, Señor, que podamos vivir una vida en adoración a ti, que gire en torno a la obra de Cristo. Que no sean nuestras necesidades, Señor, ni nuestras emociones lo que nos guíe a acercarnos a ti. Que sea, Señor, la tranquilidad, que sea realmente el pensamiento reposado, que sea realmente un pensamiento, Señor, coherente, el que viene a adorarte. Señor, sé que es difícil ver la adoración como una expresión más en la que reconocemos nuestra necesidad. Sé que es difícil no dejar de verla así, pero Señor, gracias por este llamado a ser adoradores que continúan, Señor, que continúan transitando este mundo, pero con la expresión más amplia de la adoración comunitaria. Que si hoy somos iglesia, que si hoy en este lugar, Señor, levantamos cánticos, que si hoy en este lugar predicamos tu palabra, que si hoy en este lugar entregamos lo que a ti corresponde, Señor, tú lo recibas con adoración, tú lo recibas como exaltación a tu nombre. Que podamos vivir y disfrutar, Señor. Que podamos ser edificados por ti en la adoración comunitaria, Señor. Que podamos ser buenos mayordomos de lo que tú nos has entregado en nuestra mano. Que podamos, Señor, realmente administrar bien lo que tú nos has entregado, nuestra vida, nuestros recursos, nuestras capacidades. Aquí estamos, Señor. Y yo quiero pedirle que mientras se canta esta canción, que usted la adopte como una forma de exaltar al Señor. Pero vamos a parar en un momento en medio de la canción para levantar nuestra voz y vivir eso que hoy predicamos. Adorar en comunidad. Y entonces mientras adoramos, cuando paremos con libertad, eleve su voz. Eleve su voz por lo que hoy vivimos. Eleve su voz en arrepentimiento. Eleve su voz en reconocimiento de quién es Jesús. Eleve su voz para exaltar el nombre del Señor.
santo, santo, santo es No es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, que damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Y este es el momento para que usted levante su voz y exalte, reconozca, glorifique. Gracias. Amén.
Señor, y hoy nos ponemos como nación y nos arrepentimos delante de ti, Señor. Quizás hemos sido de quienes con discursos de odio, promoviendo, Señor, tanta maldad, quienes quizás prestamos los oídos o quienes quizás hemos motivado, Señor, a generar desastre en medio de nuestra nación. Señor, tú conoces las familias que hoy se duelen por la pérdida de sus seres queridos. Y pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón por nuestra nación. Pedimos perdón por aquellos que con o sin propósito final, Señor, han decidido, Señor, seguir la maldad, decidir sobre la vida de otros, ser dioses sobre sus propias vidas. Señor, hoy rogamos por nuestro país. Rogamos que tú tengas misericordia, Señor. Que a lo ancho y largo de esta nación, Señor, tú extiendas tu gracia, tu misericordia. Que a lo largo y ancho de esta nación, Señor, llegue la proclama de tu palabra. Que a lo largo y ancho de esta nación, Señor, utiliza a nuestros misioneros en medio de todas las comunidades. Utiliza, Señor, personas que te aman, pastores, siervos, Señor, que te aman en medio de todas las poblaciones. En el Cauca, Señor, allí en el valle, pero también en el Vichada, Señor. En todos los lugares donde en este momento, Señor, hay temor por la maldad, Señor, tu amor echa fuera todo temor. Tú eres el Señor de nuestra Colombia, pero extendemos, Señor, también nuestras oraciones por nuestro país vecino, Señor, y rogamos que tú alcances a nuestros hermanos en Venezuela, Señor. Rogamos que alcances a nuestros hermanos en el Perú, que alcances a nuestros hermanos en Bolivia, que alcances a nuestros hermanos en el Ecuador, Señor, pero en especial ten cuidado, Señor, de nuestra hermana Venezuela, Señor. Tú conoces cuánta incertidumbre hay, Señor, hoy. Tú conoces todo lo que se mueve, todo lo que se promueve, Señor. Y rogamos y deseamos, Señor, que tú seas el Señor sobre nuestra nación hermana. Que tú, Señor, le liberes de todo aquello, Señor, que ha generado y ha traído, Señor, para ellos pobreza, que ha traído para ellos, Señor, estar quizás presos en su mismo país. Señor, rogamos, imploramos, Señor, que tú obres tu perfecta y buena voluntad, pero que guardes, Señor, a cada hombre, a cada mujer, a cada niño en este lugar. Oramos, Señor, que tengas misericordia, que tu gracia se extienda, que tu bondad sea reconocida, Señor. Que ablandes, Señor, el corazón de aquellos que han decidido endurecerlo. Que tú, Señor, traigas discursos de arrepentimiento. Que utilices la iglesia, Señor, en medio de Venezuela, para que la gloria de tu nombre sea una verdad, Señor. Hoy te damos gracias y nos ponemos delante de ti, Señor, rogando, intercediendo, pero adorándote por quien eres tú y por lo que tú puedes hacer, Señor. A ti el honor, la gloria y la honra, hoy por los siglos de los siglos. Amén.